Saludos amigos, hoy no está Jorge Incerni, estoy yo con ustedes aquí en vivo desde nuestros estudios para hablar un poquito de un tema pues que hemos estado tocando en los dos programas de esta semana, tanto a nivel de lunes como de miércoles, y que justamente tengo en mis manos el teléfono con una gran cantidad de llamadas telefónicas que están preguntando sobre el tema que hablamos. Yo me iba a coger el día de hoy de vacaciones, yo siempre me levanto temprano, pero decidí venir y estar con ustedes un rato hablando de este tema porque me di cuenta que es un tema que aunque quizá haya una que otra persona que no le gustan los temas bíblicos, pues como estamos en esta semana tan importante, ¿verdad?, del año, que es una semana donde todo el mundo piensa en las cosas espirituales, digo yo, la mayoría de la gente. Tenemos una nueva generación que se levanta, que están ajenos totalmente a, a las cosas de Dios, y eso pues a mí me preocupa muchísimo porque esta es una ciencia que tenemos que estudiarla porque es la ciencia de nuestra salvación, es la ciencia de, que nos concierne a todos en relación con nuestra vida futura, no nuestra vida futura inmediata, sino con lo que se llama en el mismo texto bíblico, con la vida eterna. Y esto pues yo no sé para ustedes, pero para mí es bien importante, porque esta vida que pasamos aquí, que es tan efímera y tan pasajera, estamos hoy, mañana no estamos. Ayer estaban unos familiares nuestros que hoy no están, y así nosotros seguimos mirando cómo la vida es tan pasajera, tan efímera, que de la noche a la mañana pues desaparecen quizás seres queridos de los cuales nosotros dependemos muchísimo y que no son de gran importancia en nuestra vida, como papá, como mamá, como algunas personas han perdido hijos, que eso es lo más terrible que puede existir, la pérdida de un hijo. Se supone que en la ley natural, y de eso vamos a estar hablando también, de las leyes naturales, porque desconocemos la mayor parte de las leyes naturales, pero en la ley natural la muerte es parte de la vida, es la consecución de una vida, de una etapa de nuestra vida y el antesala de otra etapa. Eso es importante que lo sepamos y que lo entendamos, porque para todos es más importante la vida futura que esta vida. Esta vida es pasajera, es temporera, es difícil, es complicada, es, diríamos, sumamente trabajosa. Sí, claro, es bien trabajosa. Pero en la vida futura vamos a tener unos cambios tan grandes que son precisamente la etapa cuando vamos a empezar a disfrutar de todas las maravillas de la creación. Y eso es tan y tan importante que nunca tendremos tiempo para dedicárselo a la preparación de esa carrera. Y es importante que lo hagamos porque las cosas no son como a veces no las pensamos, ¿verdad? A veces pensamos que pues, pues si me porto bien, papá Dios me lleva para el cielo, y si me porto mal me lleva para el infierno, pero al fin y al cabo no me importa para dónde vaya porque cuando después que me muera no se siente nada, pero lo que pasa es que eso no es todo, ¿eh? La muerte no es la culminación, sino el comienzo de una nueva etapa, ¿no? Una etapa que cuando despertemos de ese sueño, entonces vamos a estar enfrentándonos a una situación distinta por completo. Para uno, una situación muy buena, para otro, una situación muy mala, muy difícil, más difícil todavía que lo que pasó aquí en la tierra. Claro,
Yo hoy me voy a limitar a, a la vida y las parábolas de Jesús. Voy a trabajar algo de las parábolas que son las preguntas aquí. Y de hecho, si usted tiene alguna pregunta, la puede enviar ahora mismo. Estamos recibiéndolas en vivo. Aquí acaban de llegar dos interesantes que sí se van a contestar. A dos personas que escribieron ahora las voy a estar contestando dentro de este tema. Eso está contemplado. Aquí yo espero que me dé tiempo estas 2 horas para poder contestar. Y que no se conteste en 2 horas, pero claro, este es el estudio de los estudios. Es el estudio que yo les dije a ustedes, en donde Jesús hace una promesa espectacular. Una promesa en donde está diciendo que nos va a revelar verdades que están escondidas de la fundación del mundo. Y yo no he visto realmente, yo escucho mucho las predicaciones de mis amigos pastores en todos los canales, en todos los lugares, pero yo no he oído a nadie hablando de este tema. Y como no he oído a nadie, pues me voy a permitir yo extenderme en el mismo para que así ustedes puedan tener la ventaja de escucharlo quizás por primera vez, aunque yo he dado algunos toques de esto. Es importante que cuando comencemos este estudio, empecemos en las parábolas de Jesús que están en Mateo 13. Y aunque él dijo muchas parábolas, cuando analizamos todas las parábolas que Jesús está dándole a su audiencia y a sus discípulos, pues, y tomamos todas esas parábolas, hacemos un mensaje precioso, hacemos un mensaje espectacular, hacemos con ellas una historia completa y una Biblia nueva, algo que realmente es la revelación de esos misterios que han estado ocultos desde la fundación del mundo. Cuando digo esto, pues ustedes pueden verlo aquí en Mateo 13. Mateo 13:35 dice, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo, abriré en parábolas mi boca y revelaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esta versión es la versión Casiodoro de Reina y Valera de 1500, una de las más antiguas, que tuvo una revisión de puntuación en el 79. Pero es una versión que se adapta muy bien a lo que queremos hacer y a lo que vamos a hacer, porque tiene las palabras originales de las primeras traducciones al español. Cuando vemos algunas traducciones al inglés, como el inglés es un poco más corto en expresión que el español, vamos a ver que en el inglés, aunque es más corto, también se expresan los pensamientos mucho más concisos. Y también aquellos que pues dominen el idioma, pues pueden hacerlo también en su versión en inglés porque se presta y es fiel al texto. Así que vamos a abrir aquí este capítulo 13 de Mateo, que está interesantísimo porque este es un capítulo en donde ustedes van a ver que esta Biblia está toda marcada. Yo la tengo prácticamente crucificada porque la uso precisamente para cuando hago estos estudios para mí mismo y para mi familia. Pues hago estos estudios y la tengo bien marcadita para que no se me quede ningún detalle. Y tengo marcados también los textos
de otros libros en donde se confirman las palabras de Jesús a los discípulos. Y aquel día, dice en el capítulo 13, y aquel día saliendo Jesús de casa, se sentó junto al mar y se llegó a él mucha gente. Y entrando él en el barco, se sentó y toda la gente estaba a la ribera. Ahí lo pueden ver ustedes en pantalla. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, el que sembraba salió a sembrar. Vean ustedes. Y sembrando parte de la simiente cayó junto al camino. Ese es el verso 4. Y vinieron las aves y la comieron. Ahí. Y parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y nació luego porque no tenía profundidad de tierra. Esta es la parábola que llamamos la parábola del sembrador. Vamos a seguir leyendo. Mas saliendo el sol se quemó y se secó porque no tenía raíz. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30. Y aquí, en esta parábola, tenemos que entender, y yo he escuchado esta parábola de boca de muchos pastores que hacen una buena interpretación de ella, aplicándola directamente a la predicación del Evangelio, de cómo vino el sembrador y tiró la semilla, y la semilla, pues parte de la semilla cayó a la orilla del camino, otra cayó entre las espinas y otra que cayó en buena tierra. Esta que cayó en buena tierra, pues fructificó, creció y dio fruto, pero fíjense que aún dando fruto, véanlo ahí, dice que dio fruto a 100, a 60 y a 30. Por lo tanto, en el día de hoy, ustedes que son parte van a estar escuchando la siembra de la semilla, ¿verdad? Van a estar escuchando la siembra de la palabra. Van a dar fruto unos a 100%. Esos son bendecidos. Otros que son bendecidos también porque son buena tierra, pero que dan fruto a 60. Y otros que dan fruto a 30. Así que en eso se pueden dividir todos los creyentes del mundo y todas las personas que, por ejemplo, estén sentados en un banco en una iglesia escuchando la palabra en algún momento, pues tiene que clasificarse en una de esas tres clasificaciones. Unos pueden ser los que dan fruto a 30, otros los que dan fruto a 60 y otros los que dan fruto a 100%. Y en esa misma capacidad en que da fruto es que se entiende el mensaje. Así que ustedes van a ver que esa es la buena tierra. Esos son los que cayeron en buena tierra, porque unos que cayeron en la mala tierra a la orilla del camino, esa pues cuando la gente pasando y las piedras del camino y el tránsito del camino y demás, pues la hicieron, aunque creció, la hicieron infructuosa, no dio fruto, pues no llegó a dar fruto porque estaba en un lugar que no era apropiado. Y eso pues tenemos que verlo, que a veces la semilla cae en corazones donde realmente no fructifica. Porque según dice la palabra, pues las espinos, la mala hierba, las distintas situaciones que ocurren en la vida, que le pasan a la gente, se envuelven en sus menesteres diarios y demás, y se olvidan de la palabra. Esos no llegaron a fructificar. Y también tenemos acá que dice en el último capítulo en el último texto de esa sección, de esa parábola, dice, quien tiene oídos para oír, oiga. Oiga, y esto es importante, quien tiene oídos para oír, oiga.
Déjeme explicarle algo bien importante, que algunas personas rechazan el Evangelio. Yo lo dije ayer. Ayer yo dije que muchas personas rechazan escuchar estas palabras. Algunos porque aquí hay mensajes que chocan, que son fuertes. Hay mensajes que van quizá contra la misma sangre que nos hierve en nuestras venas cuando escuchamos cosas que realmente nos indignan. Y hay personas que se indignan al escuchar la palabra. Hay personas que se indignan cuando escuchan las grandes verdades del Evangelio y porque sencillamente quieren hacer del Evangelio una hamaca para ellos acostarse y mecerse. Y realmente no es una hamaca para acostarse y mecerse. El Evangelio es un compendio de mensajes entre los cuales se encuentran muchas leyes que nosotros tenemos que obedecer. Y el que le diga a usted que usted puede hacer lo que le dé la gana y vivir como le dé la gana y todavía con todo y con eso pretender salvarse, se le va a hacer muy difícil porque la situación no es como para eso. El mensaje no es para que usted lo escuche acostado en la hamaca y se sienta mecido y se sienta confortado exclusivamente para sentirse bien, para halagarle los oídos, porque la verdad demanda acción. Cuando escuchamos las verdades tan grandes que tenemos que enfrentar, pues eso demanda acción. Y cuando esa acción no se pone en vigor, entonces lo que ocurre es que nos frustramos y las personas se rebelan contra todo aquello que ellos no pueden dominar. Vamos al propósito de las parábolas, en el versículo 10 del capítulo 13 de Mateo, para los que sintonizan tarde. Dice, entonces, llegando los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros, ahí lo tienen en pantalla, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Fíjense ustedes, ¿a quién es a ellos? Dice, porque a vosotros, ahí le está hablando a los discípulos, a los que tiene al frente. Dice, acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él les responde, porque a vosotros, a ustedes, les he dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso es que les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Miren qué interesante está esto. De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Ustedes me han oído a veces que yo digo que hay gente que oyen y no escuchan, y otros que que escuchan y no oyen. En este caso, vamos a este asunto. Tenemos que oír y ver. Dice, ¿para qué? Algunos para que no oigan. Miren cómo lo dice. Vamos de nuevo al texto. Miren qué interesante. Porque los ojos de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha engordado. El corazón se ha engordado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos
y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Ahí tenemos una lección de medicina. Fíjense que dice que el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha engordado, se ha llenado de grasa. Engrosado es grasa, se ha llenado de grasa. Y entonces con los oídos oyen pesadamente. Todo el que tiene el corazón engordado de grasa tiene dificultades también para oír. Eso en medicina es un síndrome metabólico. Y dice, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. O sea que tienen glaucoma, tienen problemas visuales, tienen una miopía espiritual que no les permite entender una serie de cosas. Dice, con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. O sea que el corazón de este pueblo está tan lleno de grasa que no entienden y por eso no se convierten y por eso yo no los puedo sanar y yo los sane. Vean ahí que lo dice. Qué interesante. Y yo los sane. Más bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. ¿Qué estaban viendo los discípulos ahí? Tenían a Dios con ellos, tenían al Hijo sentado hablándoles en persona, tenían a la divinidad ante sus ojos y no lo podían percibir, no se daban cuenta que a quien tenían era Dios con ellos. Y eso es importante porque hoy a veces nosotros también tenemos la oportunidad de tener al Maestro dándonos una lección y no lo entendemos. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos hablamos un poquito más de la otra parte de la explicación de esta parábola que Jesús le da a los discípulos.